A las 9 de la noche, mi celular vibró con una alerta de las cámaras que había instalado en secreto por toda mi casa. Abrí la aplicación con las manos temblando y vi a mi hija entrando por la puerta principal, pero no venía sola. El hombre que caminaba junto a ella cargaba una maleta ejecutiva y hablaba con la familiaridad de quien ya había estado ahí antes. Al principio, no reconocí su rostro en la penumbra. Los vi caminar directamente hacia mi escritorio, el lugar donde guardo todos mis documentos importantes. Y entonces el hombre habló. Su voz me heló la sangre. Era una voz que no escuchaba hacía 15 años. Una voz que creí que nunca volvería a oír en mi vida. Cuando finalmente lo reconocí, cuando comprendí quién era y qué estaban haciendo en mi casa, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición casi me partió el alma en 1000 pedazos. Mientras los observaba traicionarme, una cosa quedó clara. Si querían guerra, yo les daría una batalla que jamás olvidarían. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella noche en el hotel, mientras veía esas imágenes en mi celular, mi vida entera pasó frente a mis ojos. Déjame contarte quién soy y cómo llegué a ese momento tan doloroso. Me llamo Refugio y tengo 62 años. Quedé viuda hace 4 años cuando mi esposo falleció de un infarto repentino. Fueron 35 años de matrimonio, no siempre perfectos, pero llenos de amor verdadero. Él me dejó una herencia considerable, 8 millones de pesos entre propiedades y inversiones que manejamos juntos durante décadas. Nadie en mi familia sabe exactamente cuánto tengo. Decidí mantener un perfil bajo, vivir con modestia, porque mi esposo siempre me advirtió que el dinero cambia a las personas, que saca lo peor de quienes creemos conocer. Todos piensan que vivo de una pensión modesta y algunos ahorros. Nunca imaginé que esa discreción se volvería mi salvación. Tengo una hija única, Sofía, que hoy tiene 35 años. La crié con todo mi amor después de que su padre murió. Ella se casó hace 7 años con Ricardo, un hombre de 38 años que siempre me pareció cordial aunque algo distante. No tienen hijos todavía. Sofía siempre fue una hija atenta, cariñosa, preocupada por mí, o eso creía yo. Hace 3 meses empecé a notar cambios extraños en su comportamiento. Sus visitas se volvieron más frecuentes, casi diarias, algo que antes no sucedía. Al principio me alegré pensando que finalmente tenía más tiempo para estar conmigo. Pero pronto noté que algo no cuadraba. Llegaba con preguntas específicas sobre mis documentos, sobre el testamento, sobre las propiedades que tenía a mi nombre. Me preguntaba con insistencia sobre mi planificación financiera para el futuro, si había pensado en quién manejaría todo si algo me pasaba. Yo le respondía vagamente, sin darle detalles concretos, porque algo en su tono de voz me incomodaba. Un día la sorprendí abriendo las gavetas de mi escritorio cuando pensaba que yo estaba en la cocina. Se sobresaltó cuando entré y dijo que buscaba un bolígrafo, pero yo sabía que mentía. En otra ocasión la encontré revisando papeles en mi habitación. Siempre tenía excusas, siempre una explicación razonable, pero la suma de todas esas pequeñas señales me estaba diciendo algo que mi corazón no quería aceptar. Ricardo también cambió. Antes me saludaba con calidez, me preguntaba cómo estaba, conversábamos de temas cotidianos, pero en los últimos meses se volvió frío, calculador. Me miraba de una forma que me hacía sentir incómoda. Cuando visitaban juntos, tenían conversaciones en voz baja que interrumpían bruscamente cuando yo entraba a la habitación. Había algo podrido gestándose, y yo lo sentía en cada fibra de mi ser. ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano te oculta algo? ¿Has notado esos cambios sutiles que te dicen que algo está mal, pero no puedes probarlo? Cuéntame en los comentarios si has vivido esa angustia. Durante semanas intenté convencerme de que estaba exagerando, de que eran imaginaciones mías, producto de la soledad y la viudez. Pero una madre sabe cuando algo anda mal con su hija. Una madre siente en el alma cuando la persona que trajo al mundo ya no es quien dice ser. Así que tomé una decisión. Les dije que viajaría durante una semana para visitar a unas primas que viven lejos.
Sofía pareció aliviada cuando se lo conté. Me ayudó a empacar, me dio un abrazo cariñoso en la puerta y me dijo con voz dulce que me cuidara mucho, que disfrutara el viaje, que no me preocupara por nada. Esa despedida me rompió el corazón porque por primera vez vi algo oscuro detrás de su sonrisa. Antes de irme, había contratado a un técnico de confianza para instalar cámaras de seguridad discretas en toda la casa. Le dije que habían robado en el vecindario y necesitaba protección. Él instaló cámaras en la sala, el escritorio, mi habitación, la cocina, todas conectadas a una aplicación en mi celular que grababa las 24 horas del día. Me fui de mi casa con una maleta pequeña y el corazón apretado. No fui a visitar a ninguna prima. Me registré en un hotel a 20 minutos de distancia, una habitación modesta, desde donde podía monitorear todo lo que sucedía en mi hogar. La primera noche me la pasé mirando las pantallas, esperando, temiendo lo que podría descubrir, pero necesitando saber la verdad. A las 9 en punto de la noche, mi celular vibró con una alerta. Movimiento detectado en la entrada principal. Abrí la aplicación con manos temblorosas y lo que vi cambió mi vida para siempre. ¿Qué secretos escondía mi propia hija? ¿Quién era ese hombre que entraba a mi casa como si tuviera todo el derecho? Acompáñame porque lo que está por venir te dejará sin aliento. La imagen en mi celular era clara a pesar de la penumbra de la noche. Sofía entraba por la puerta principal usando la copia de llaves que yo le había dado hace años para emergencias. Pero esto no era una emergencia. Venía acompañada de un hombre que yo no reconocí de inmediato. Era elegante, de unos 50 años, bien vestido, con una maleta ejecutiva negra que cargaba con familiaridad. Caminaban con propósito, sin dudas, como si hubieran planeado esto cuidadosamente. Se dirigieron directamente a mi escritorio, ese mueble antiguo de madera donde guardo todos mis documentos importantes. Sofía no perdió tiempo. Abrió las gavetas superiores con movimientos seguros, sacó carpetas, papeles, fotografías. Conocía exactamente dónde estaba cada cosa. Luego se arrodilló y abrió el cofre pequeño que tengo en el cajón inferior. Yo me quedé helada al verla marcar la combinación sin equivocarse. Nunca le había dado esos números, jamás. Lo que significaba que había estado espiándome, observándome cuando yo abría ese cofre, memorizando la secuencia. La traición de ese detalle me dolió casi tanto como todo lo demás. Del cofre sacó documentos que yo guardaba con tanto cuidado. Escrituras de propiedades, certificados de inversión, pólizas de seguro de vida, testamentos. Todo mi patrimonio estaba siendo expuesto ante los ojos de un extraño. El hombre sacó una cámara profesional de su maleta y comenzó a fotografiar cada documento metódicamente, página por página, haciendo zoom en los detalles importantes, capturando cada número, cada firma, cada sello oficial. Y entonces, el hombre habló. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me consuela saber que mi historia llega hasta donde tú estás. Cuando escuché su voz a través del audio de las cámaras, mi sangre se congeló. Era una voz que no oía hacía 15 años, pero que jamás olvidaría. Sofía le dijo algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Dijo, «Aquí está todo, tío Ernesto». Tío Ernesto. Ernesto era el hermano menor de mi difunto esposo, un hombre que había desaparecido de nuestras vidas hacía década y media después de una pelea familiar terrible. En aquellos años, cuando mi esposo todavía vivía, Ernesto había intentado engañarlo con documentos falsos para quedarse con parte de una herencia que les había dejado el padre de ambos. Mi marido descubrió el fraude justo a tiempo. Lo enfrentó duramente y le dijo que nunca más quería verlo, que estaba muerto para nuestra familia. Ernesto se fue amenazando, diciendo que algún día reclamaría lo que según él le pertenecía. Después de eso, nunca supimos de él. Yo pensaba que estaba en el extranjero, lejos, fuera de nuestras vidas para siempre. Pero ahí estaba, en mi casa, conspirando con mi propia hija. Los escuché hablar mientras seguían revisando mis cosas. Sofía le preguntó, «¿Cuándo lograremos que firme?»
Y Ernesto respondió con voz calculadora. Paciencia, sobrina. Primero necesitamos el diagnóstico médico. Mi mente se aceleró tratando de entender qué significaba eso. ¿Qué diagnóstico médico? ¿Diagnóstico de qué? Seguí observando mientras ellos continuaban sacando copias de todo, guardando fotografías en una memoria USB, organizando información como si fueran ladrones profesionales. Ernesto dijo algo que me hizo soltar un gemido de dolor que tuve que ahogar con mi mano para no gritar en esa habitación de hotel. Dijo, tu madre está sentada sobre 8 millones de pesos y vive como si fuera pobre. Sofía se rió, una risa amarga, cruel, que nunca había escuchado salir de su boca. Cuando tengamos la tutela legal, continuó Ernesto, dividiremos todo. 5 millones para mí, 3 para ti. Es justo considerando que yo pongo los contactos y el plan. Sofía respondió, ¿y Ricardo? Ernesto soltó una carcajada despectiva. Tu marido inútil no necesita saber nada de esto. Mientras menos gente sepa, mejor. Yo estaba viendo la pantalla con lágrimas rodando por mis mejillas, incapaz de procesar completamente lo que estaba presenciando. Mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en mi vientre, amamantado, criado con todo mi amor y sacrificio, estaba conspirando con un criminal para robarme todo. No solo mi dinero, mi libertad, mi dignidad, mi vida entera. Siguieron hablando y cada palabra era un puñal clavándose en mi corazón. Mencionaron la palabra internar. Hablaron de incapacidad mental. El plan completo se fue revelando ante mí con claridad aterradora. Querían hacerme parecer senil, incapaz de manejar mis propios asuntos. Ernesto conocía a un médico corrupto que firmaría un diagnóstico falso de demencia o alguna enfermedad mental. Con ese documento en mano, Sofía podría solicitar tutela legal sobre mí, controlar todas mis finanzas, todas mis decisiones. Luego me internarían en algún lugar, probablemente un asilo psiquiátrico donde nadie me escucharía si intentaba decir la verdad. Una vez que tuvieran control total, venderían mis propiedades, vaciarían mis cuentas bancarias, se repartirían cada peso de lo que mi esposo y yo construimos durante décadas de trabajo honesto. Sofía dijo algo que me destrozó completamente. Dijo con tono frío, indiferente. Ya vivió demasiado de todas formas. No necesita tanto dinero a su edad. ¿Has sentido alguna vez que la persona en quien más confiabas te clava un cuchillo en la espalda? ¿Has descubierto que alguien que amas es capaz de una crueldad que nunca imaginaste? Esa noche en el hotel lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por la hija que creí tener y que resultó ser una extraña. Lloré por los años de amor que ahora parecían una mentira. Lloré por mi esposo que ya no estaba aquí para protegerme de su propio hermano y de nuestra propia hija. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. No era solo dolor, era furia, era indignación, era la determinación férrea de no dejarme destruir sin pelear. Si querían guerra, tendrían guerra, pero esta vez yo tendría todas las armas. ¿Qué haría ahora con esta información devastadora? ¿Cómo enfrentaría una traición tan calculada y cruel? Quédate conmigo porque mi respuesta será implacable. Esa primera noche en el hotel no dormí ni un minuto. Me quedé despierta viendo una y otra vez las grabaciones, procesando cada palabra, cada gesto, cada detalle de la conspiración que se tejía contra mí. Cuando amaneció, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero también tenía claridad absoluta sobre lo que debía hacer. A las 8 de la mañana llamé al doctor Ramírez, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Le pedí que viniera a verme urgentemente al hotel. Cuando llegó y le mostré los videos, su rostro normalmente sereno se transformó en una máscara de horror e indignación. «Refugio», me dijo con voz grave. «Esto no es solo traición familiar. Esto es conspiración criminal para cometer fraude y privación ilegal de libertad. Podrían ir a prisión por esto». Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba loca, no estaba exagerando. Lo que mi hija y su tío planeaban era un delito serio.
Juntos diseñamos un contraataque meticuloso. El doctor Ramírez tenía contactos, recursos, experiencia en casos complejos. Me dijo que necesitábamos más información sobre Ernesto, sobre sus movimientos, sobre su pasado. Contrató a un detective privado ese mismo día. En 48 horas teníamos un expediente completo que me dejó sin aliento. Ernesto no solo había desaparecido después de la pelea con mi esposo, había huido porque tenía problemas legales graves. Estaba acusado de fraude en otro estado. Había desfalcado 2 millones de pesos de una empresa donde trabajaba como contador. Cambió su nombre legalmente, se mudó varias veces, vivió escondido durante años evadiendo la justicia. El detective descubrió que Sofía lo había encontrado a través de redes sociales hacía 6 meses. Ernesto le había prometido ayudarla a acceder a mi fortuna si ella cooperaba con el plan. La investigación también reveló algo que me partió el alma, pero que explicaba muchas cosas. Sofía y Ricardo estaban en una crisis financiera devastadora. Tenían deudas de 400,000 pesos acumuladas en tarjetas de crédito y préstamos personales. Ricardo había perdido su empleo hacía 8 meses y nunca me lo dijeron. La casa que compraron estaba hipotecada hasta el techo. Estaban al borde de la quiebra total. Entendí entonces que el desespero los había llevado a este punto. Pero el desespero no justifica la traición. No justifica planear encerrar a tu propia madre en un hospital psiquiátrico. No justifica robar, mentir, destruir. Había formas honestas de pedir ayuda y ellos eligieron el camino más oscuro posible. El doctor Ramírez me explicó la estrategia. Necesitamos atraparlos en flagrante, me dijo. Dejar que ejecuten más pasos de su plan mientras los documentamos todo. Así tendremos evidencia irrefutable no solo de la conspiración, sino del intento de llevarla a cabo. Yo asentí, aunque cada fibra de mi ser quería confrontarlos inmediatamente, gritarles, preguntarles cómo pudieron hacerme esto, pero entendía que debía ser inteligente, estratégica, paciente. El tercer día de mi supuesta ausencia, Sofía me llamó al celular. Su voz sonaba dulce, preocupada, exactamente como la hija que yo recordaba de años atrás. «Mamá, ¿cómo va el viaje? ¿Estás bien? ¿Las primas te están tratando bien?» Cada pregunta era una mentira envuelta en cariño falso. Yo actué a la perfección. Le dije que el viaje era maravilloso, que estaba disfrutando mucho, que regresaría en 3 días como habíamos planeado. Entonces ella dijo algo que me erizó la piel. «Cuando regreses, mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante, algo delicado pero necesario». Yo respondí con voz tranquila. «Claro, hija, cuando quieras», pero por dentro sabía exactamente de qué quería hablar. Las cámaras de mi casa siguieron registrando todo. Sofía y Ernesto regresaron 2 veces más durante esos días. Los vi ensayar su actuación como si fueran actores preparándose para una obra de teatro macabra. Ernesto le daba instrucciones precisas a Sofía. «Tienes que llorar», le decía. «Muestra preocupación genuina. Dile que has notado que olvida cosas, que se confunde, que repite las mismas historias. Convéncela de que necesita ver a un médico, solo como precaución para tranquilidad de todos». Y Sofía practicaba. La vi frente al espejo de mi sala ensayando expresiones de preocupación, modulando su voz para sonar afectuosa pero inquieta. «Mamá, estoy tan preocupada por ti», decía al espejo. «He notado cambios y solo quiero asegurarme de que estés bien». Verla practicar cómo manipularme me revolvió el estómago. ¿Alguna vez has tenido que fingir normalidad cuando tu mundo se está derrumbando? ¿Has tenido que sonreír y actuar como si todo estuviera bien mientras por dentro te estás muriendo? Cuéntame tu historia en los comentarios porque sé que no estoy sola en este dolor. Mientras ellos ensayaban su farsa, el doctor Ramírez trabajaba para protegerme legalmente. Preparó documentos de procuración irrevocable a su nombre, asegurando que nadie más pudiera tomar decisiones sobre mi patrimonio o mi persona. Firmé todo en presencia de un notario que vino al hotel. También preparamos la denuncia formal ante las autoridades, compilando todas las grabaciones,
todas las investigaciones sobre Ernesto, todo el expediente completo de su plan criminal. Pero acordamos esperar al momento perfecto para actuar. Queríamos atraparlos no solo planeando, sino ejecutando. El doctor Ramírez coordinó con las autoridades. Me dijo que cuando llegara el momento, la policía estaría lista para intervenir. Me dio un pequeño dispositivo de grabación que debía llevar oculto en mi ropa para capturar cualquier conversación adicional que pudiera servir como evidencia. Los últimos 2 días de mi ausencia fueron una agonía. Sabía que cuando regresara a casa tendría que actuar como si nada supiera. Tendría que abrazar a mi hija traidora, sonreírle, dejar que me manipulara. Tendría que ser más fuerte de lo que había sido nunca en mi vida. La noche antes de mi regreso, me senté en esa habitación de hotel mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensé en mi esposo, en cómo él había advertido sobre los peligros del dinero, sobre cómo cambia a las personas. Ojalá estuviera aquí conmigo ahora. Ojalá pudiera aconsejarme, apoyarme, decirme que estoy haciendo lo correcto. Pero estaba sola, completamente sola. Y esa soledad me dio una claridad helada y terrible. No tenía nada que perder excepto mi dignidad. Y esa jamás se la entregaría a nadie. Al día siguiente empaqué mi maleta pequeña, pagué la cuenta del hotel y conduje de regreso a mi casa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba tranquila, enfocada, preparada para la batalla que se avecinaba. ¿Cómo reaccionaría Sofía cuando me viera? ¿Continuarían con su plan ahora que yo estaba de vuelta? La trampa estaba lista y ellos estaban a punto de caer directo en ella. Llegué a mi casa a media tarde con el sol todavía alto en el cielo. Toqué el timbre aunque tenía llaves porque quería que Sofía supiera que estaba llegando. Ella abrió la puerta con una sonrisa radiante y me abrazó con tanta fuerza que por un segundo, solo un segundo, mi corazón quiso creer que todo había sido un error, una pesadilla, que mi hija todavía me amaba de verdad. «Mamá, qué alegría que ya estás de vuelta. Te extrañé mucho». Sus palabras eran dulces como miel envenenada. Yo le devolví el abrazo observando su rostro con nuevos ojos. Vi la falsedad detrás de su sonrisa, la calculación en sus ojos. Me ayudó con la maleta, me preparó té, me preguntó 1000 cosas sobre el viaje inventado. Yo respondí con historias que improvisé sobre primas imaginarias y paseos que nunca hice. Todo el tiempo llevaba el pequeño grabador que el doctor Ramírez me había dado oculto en el bolsillo de mi chaqueta. 2 días después de mi regreso, Sofía vino a visitarme por la mañana. Se sentó frente a mí en la sala con una expresión seria, las manos entrelazadas, la voz suave pero preocupada. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo delicado, algo que me ha estado quitando el sueño». Yo la miré con inocencia fingida. «¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien?» Ella tomó aire profundamente, exactamente como había ensayado frente a mi espejo días atrás. «He notado cosas que me preocupan, mamá. Olvidos, confusión. El otro día me contaste la misma historia 3 veces seguidas. Ayer me dijiste que no encontrabas unos documentos importantes, pero estaban exactamente donde siempre los guardas». Yo fingí sorpresa, preocupación. «¿En serio? No me había dado cuenta de nada de eso». Sofía tomó mi mano con ternura teatral. «Es normal que no lo notes, mamá. A veces la persona afectada es la última en darse cuenta, pero yo como tu hija tengo que cuidarte, protegerte». Sentí náuseas escuchándola usar las palabras exactas que había practicado. «Por eso», continuó, «tomé la libertad de agendar una cita con un neurólogo excelente, el doctor Mendoza. Solo para un chequeo rutinario, para descartar cualquier cosa seria y quedarnos todos tranquilos. Yo actué el papel que se esperaba de mí». «¿Crees que es necesario? Me siento perfectamente bien». Sofía apretó mi mano. «Es solo precaución, mamá. Por favor, hazlo por mí. La cita es mañana a las 10 de la mañana. Yo paso por ti y te acompaño». Acepté con aparente renuencia. Esa noche llamé al doctor Ramírez y le informé que el plan estaba en marcha. «Mañana me llevarán con el médico corrupto», le dije. «Estaré grabando todo». Él me confirmó que la policía estaría lista.
que lo seguirían discretamente, que no estaba sola aunque me sintiera así. A la mañana siguiente Sofía llegó puntual. Durante el trayecto en su coche habló de cosas triviales, del clima, de las noticias, de cualquier cosa menos de lo que realmente importaba. Yo mantenía el grabador activado, capturando cada palabra. Llegamos a una clínica privada pequeña y discreta, lejos de los hospitales principales. El doctor Mendoza nos recibió en un consultorio privado. Era un hombre de unos 60 años con aspecto nervioso, mirada esquiva. No había recepcionista, no había enfermeras, no había otros pacientes. Todo estaba diseñado para que no hubiera testigos de lo que estaba por suceder. La consulta fue una farsa absoluta. El doctor Mendoza me hizo preguntas tendenciosas, diseñadas para que cualquier respuesta pareciera síntoma de demencia. ¿Se siente confundida a veces? ¿Olvida dónde pone las cosas? ¿Se desorienta en lugares conocidos? Yo respondí vagamente, dejando espacio para que él interpretara lo que quisiera. Después de apenas 15 minutos de esta pantomima, él se volvió hacia Sofía con expresión grave. Lamentablemente, señora, su madre muestra signos claros de demencia en etapa inicial. La situación es más seria de lo que pensábamos. Sofía fingió shock perfectamente. ¿Tan grave, doctor? El doctor Mendoza asintió con solemnidad falsa. Recomiendo atención de tiempo completo. Un cuidador profesional. Y considerando la rapidez con que puede progresar este tipo de condición, sería prudente que la familia asumiera el control de las decisiones financieras y legales para protegerla. Yo intervine con voz débil. Pero yo me siento bien, doctor. No entiendo qué está pasando. Sofía me acarició el brazo con condescendencia. Es la enfermedad hablando, mamá. Por eso es tan peligrosa. Tienes que confiar en nosotros, en quienes te amamos y queremos lo mejor para ti. Cada palabra era un puñal, pero yo mantuve la compostura. Salimos del consultorio y en el coche de regreso, Sofía comenzó a preparar el terreno para el siguiente paso. Mamá, he estado pensando en cómo hacer esto más fácil para ti. Preparé algunos documentos, una procuración legal para que yo pueda manejar tus finanzas mientras te concentras en descansar y mejorar. Sin estrés, sin preocupaciones. Yo fingí dudar. No sé, hija. Déjame pensarlo. Vi un destello de frustración cruzar su rostro antes de que lo ocultara detrás de otra sonrisa. Claro, mamá, pero entre más pronto mejor, por tu propio bien. Cuando llegamos a mi casa me llevé otra sorpresa. Ernesto estaba esperando en mi sala, sentado en mi sofá como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Yo fingí sorpresa genuina. Ernesto, no te veía desde hace años. ¿Qué haces aquí? Él se puso de pie con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sofía me contó sobre tu situación, refugio. Vine a apoyar a la familia en estos momentos difíciles. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearse en el aire. Los tres nos sentamos en mi sala. Ellos de un lado, yo del otro, como si fuéramos adversarios preparándose para un duelo. Y en cierto modo, eso éramos exactamente. ¿Llegaría el momento de la confrontación? ¿Tendría el valor de enfrentar la traición cara a cara? Lo que estaba por suceder cambiaría nuestras vidas para siempre. Ernesto extendió varios documentos sobre la mesa de mi sala con movimientos meticulosos. Refugio. Dijo con voz que pretendía ser amable, pero sonaba calculadora. Entiendo que esto debe ser confuso para ti dado tu condición. Por eso estoy aquí, para ayudar a organizar todo de manera que estés protegida. Sofía asintió con entusiasmo falso. Sí, mamá. El tío Ernesto tiene experiencia en estos temas legales. Nos va a guiar para que todo se haga correctamente. Yo los observé a ambos durante un momento largo y pesado. Vi la avaricia en los ojos de Ernesto, la desesperación apenas oculta en la expresión de Sofía. Vi 15 años de rencor en él y meses de conspiración en ella. Y en ese momento tomé mi decisión. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no quería. Era hora de que supieran que habían subestimado gravemente a esta vieja que pensaban manipular. ¿Puedo hacerles una pregunta antes de revisar esos documentos?
dije con voz tranquila pero firme. Ambos se miraron y asintieron. Claro, respondió Sofía. Yo me incliné hacia adelante mirándolos directamente a los ojos. ¿Cuándo exactamente planearon robarme? ¿Fue hace 6 meses cuando se reconectaron o venían conspirando desde antes? El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto y aterrador. Sofía palideció. Ernesto se quedó completamente inmóvil. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», intentó decir Sofía con voz temblorosa. «No te atrevas a mentirme más», respondí con voz de acero. «¿Ya no?». Ernesto intentó recuperar el control. «Refugio, estás confundida. El doctor dijo que tendrías episodios de paranoia». Saqué mi celular del bolsillo y lo puse sobre la mesa. ¿Confundida? ¿Cómo estaba confundida aquí? Presioné play y las imágenes de las cámaras comenzaron a reproducirse. Ellos viéndose a sí mismos entrando a mi casa hace días, abriendo mis gavetas, fotografiando mis documentos. La sangre desapareció de sus rostros. O tal vez estaba confundida aquí. Continué reproduciendo el audio donde planeaban dividir mi fortuna, donde hablaban de internarme, donde Sofía decía que yo había vivido demasiado. Sofía intentó arrebatarme el teléfono, pero yo me alejé con rapidez. «No te atrevas a tocarme, traidora». Ernesto se puso de pie intentando parecer amenazante, pero yo ya no le tenía miedo. «Podemos explicar esto, Refugio». ¿Explicar? Mi voz subió de volumen por primera vez. ¿Van a explicar cómo planearon declararme demente con un médico corrupto? ¿Cómo iban a internarme en un hospital psiquiátrico? ¿Cómo pensaban vender todo lo que mi esposo y yo construimos durante décadas? Sofía comenzó a llorar, pero estas lágrimas no eran actuadas. Eran lágrimas de pánico al darse cuenta de que su plan había colapsado. «Mamá, por favor, déjame explicar. Ahora ustedes se callan y yo hablo», dije con autoridad que no sabía que poseía. Instalé esas cámaras antes de mi supuesto viaje. Lo grabé todo, cada movimiento, cada palabra, cada segundo de su conspiración criminal. Saqué el grabador de mi bolsillo y lo puse junto al teléfono. Y también grabé la farsa con el doctor Mendoza esta mañana. Tengo todo documentado, certificado, listo para presentar ante las autoridades. Ernesto perdió toda compostura. «Eres más astuta de lo que pensé. Vieja estúpida». «Vieja, sí, estúpida, nunca», respondí. «Y hablando de ti, Ernesto, ¿sabías que te buscan por fraude en otro estado? ¿Que hay una orden de arresto pendiente contra ti por desfalco de 2 millones de pesos? ¿Que has estado viviendo bajo nombre falso durante años?» El color desapareció completamente de su rostro. «¿Cómo?» «Contraté investigadores. Descubrí todo sobre ti, sobre tu pasado criminal, sobre cómo Sofía te encontró hace 6 meses, sobre la promesa que le hiciste de dividir mi fortuna si ella te ayudaba. Me volví hacia mi hija. También sé sobre tus deudas, Sofía. Los 400,000 pesos que debes. El desempleo de Ricardo que me ocultaron. La hipoteca de su casa. Sé todo». Sofía se dejó caer de rodillas frente a mí. «Mamá, estábamos desesperados. No sabíamos qué hacer. Las deudas nos estaban ahogando. ¿Y su solución fue destruirme?». Mi voz se quebró por primera vez. «¿Encerrarme como loca? ¿Robar todo lo que tengo, en lugar de venir honestamente a pedirme ayuda?». «Lo siento», sollozaba Sofía. «Lo siento tanto». «Y explícame algo», dije limpiando mis propias lágrimas. «Explícame cómo la hija que amamanté, que crié sola después de que tu padre murió, que eduqué con todo mi amor y sacrificio, es capaz de conspirar con un criminal para declararme demente y robarme». Sofía no tenía respuesta, solo lágrimas y sollozos. Ernesto intentó escabullirse hacia la puerta, pero yo lo detuve con mi voz. «Ni se te ocurra moverte. La policía está en camino». Él corrió de todas formas y justo cuando alcanzó la puerta, ésta se abrió. 2 oficiales de policía entraron seguidos por el doctor Ramírez, cargando una carpeta gruesa llena de documentos. «Ernesto Vega», dijo uno de los oficiales,
está bajo arresto por fraude, desfalco y conspiración para cometer privación ilegal de libertad. Le pusieron las esposas mientras él gritaba: «Sofía, me prometiste que esto sería fácil. Dijiste que tu madre era tonta». Sofía gritó de vuelta: «¡Cállate, idiota!». El otro oficial se volvió hacia mi hija. «Señora Sofía, usted también está detenida por conspiración para cometer fraude y tentativa de cometer privación ilegal de libertad». Cuando intentaron ponerle las esposas, ella cayó de rodillas frente a mí una última vez. «Mamá, por favor, perdóname, no dejes que me lleven, soy tu hija». Yo la miré con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? ¿Has tenido que soltar a alguien que amas porque lastimarte se volvió más importante para ellos que amarte? La hija que yo conocía murió el día que eligió este camino. La persona frente a mí es una extraña que estuvo dispuesta a destruirme por dinero. Los oficiales se la llevaron esposada junto con Ernesto. Ricardo llegó corriendo justo en ese momento, confundido, asustado. «¿Qué está pasando? ¿Sofía?». El doctor Ramírez le explicó brevemente. Ricardo se dejó caer en el sofá, completamente devastado. No sabía nada de esto, murmuraba una y otra vez. No tenía idea. Yo le creí. Había investigado a Ricardo también y descubrí que Sofía lo había mantenido completamente al margen, diciéndole que sus reuniones con Ernesto eran sesiones de terapia familiar. Cuando finalmente todos se fueron y me quedé sola en mi casa, me desmoroné. Lloré por horas, por todo lo perdido, por la hija que ya no existía, por la familia que se había destruido. ¿Cómo se reconstruye una vida después de una traición así? ¿Es posible encontrar paz cuando quien te hirió es tu propia sangre? Las semanas que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones, testimonios. Ernesto fue sentenciado a 10 años de prisión por sus crímenes acumulados, incluyendo el fraude antiguo y la nueva conspiración. Sofía recibió 4 años por su participación en el intento de fraude y privación ilegal de libertad. El doctor Mendoza perdió su licencia médica y enfrentó cargos criminales por su parte en el esquema. Yo finalicé con el doctor Ramírez todos los documentos legales necesarios para proteger mi patrimonio de cualquier intento futuro. Ricardo vino a verme varias veces durante ese periodo. Estaba destrozado, divorciándose de Sofía, tratando de entender cómo su esposa había sido capaz de algo así. Yo no sabía nada, me repetía cada vez. Ella me mantenía en la oscuridad. Me decía que las sesiones con Ernesto eran terapia familiar para lidiar con las deudas. Nunca sospeché. Yo le creí porque mis investigadores habían confirmado su inocencia completa. Ricardo era otra víctima de las mentiras de Sofía, un hombre bueno que se había casado con alguien que resultó ser muy diferente de quien aparentaba ser. 3 meses después de su arresto, decidí visitar a Sofía en prisión. No sé exactamente por qué fui. Quizás necesitaba cerrar ese capítulo. Quizás esperaba algún tipo de respuesta que diera sentido a todo. El encuentro fue en una sala con vidrio de separación, hablando a través de teléfonos anticuados. Sofía apareció del otro lado, vestida con el uniforme de prisión. Su cabello ahora corto, sin maquillaje, con ojeras profundas que la hacían ver 10 años mayor. «Mamá», su voz se quebró al verme. «He venido cada día al horario de visitas esperando que aparecieras». Yo la observé en silencio durante largo rato antes de hablar. Necesitaba tiempo para procesar que mi hija intentó destruirme. Sofía comenzó a llorar. No eran las lágrimas falsas que había visto antes. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento, dolor profundo, vergüenza absoluta. «No tengo excusas por lo que hice», dijo. «Las deudas me cegaron. Ernesto me manipuló con promesas de solución fácil. Pero al final yo tomé cada decisión. Yo elegí traicionarte. Yo elegí creer sus mentiras sobre que esto sería rápido, simple, que tú nunca te enterarías». Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. «Aquí adentro, sola, pienso constantemente en lo que te hice. En cómo la mujer que me dio vida
que me crió sola después de que papá murió, que sacrificó todo por mí, casi termina encerrada en un hospital psiquiátrico por mi culpa. Perdí todo, continuó, mi libertad, mi matrimonio, mi dignidad, y lo peor de todo, a mi madre, y me lo merezco. Me merezco cada segundo de este castigo. Yo sentí algo quebrarse dentro de mí al escucharla. Había venido preparada para odiarla, para decirle todo el dolor que me causó. Pero mirándola ahí, destrozada, genuinamente arrepentida, vi a mi bebé. Vi a la niña que había sido, antes de que la ambición y la desesperación la corrompieran. Me preparé para odiarte, admití con voz quebrada. Practiqué todos los discursos de rencor que te daría, pero te miro y todavía veo a mi hija, a la niña que acunaba en mis brazos, que protegía de todo mal. Y eso duele más que cualquier cosa, Sofía. Duele más que el dinero, más que la traición, más que todo. Sofía presionó su mano contra el vidrio. No espero tu perdón, sé que no lo merezco, pero necesito que sepas que me arrepiento con cada fibra de mi ser, y cuando salga de aquí, pasaré el resto de mi vida intentando ser mejor persona. Yo también puse mi mano contra el vidrio, separada de la suya solo por ese cristal que representaba la distancia que ahora existía entre nosotras. No sé si algún día podré perdonarte completamente. No sé si nuestra relación podrá sanar alguna vez, pero eres mi hija. Por más que duela, por más que me hayas lastimado, no puedo abandonarte totalmente. Cuando salgas de prisión, continué, no habrá herencia esperándote, no habrá fortuna. Ese dinero lo estoy usando para ayudar a otras mujeres que han sufrido lo que yo casi sufrí. Pero sí habrá una oportunidad de reconstruirte como persona, de demostrar con acciones que has cambiado de verdad. Sofía asintió llorando. Es más de lo que merezco. La visita terminó poco después. Salí de esa prisión exhausta emocionalmente, pero con algo de paz. No era perdón completo, no era reconciliación total, pero era un primer paso pequeño hacia algún tipo de sanación. Un año después de todo aquello, vendí la casa donde había vivido tantos años. Las memorias eran demasiado dolorosas, cada habitación un recordatorio de la traición. Compré un departamento más pequeño pero cómodo, suficiente para mí. Doné 2 millones de pesos a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de fraude familiar. Mi historia inspiró a docenas de otras mujeres a denunciar abusos similares que estaban sufriendo en silencio. Comencé a trabajar como voluntaria en esa fundación, dando charlas, compartiendo mi experiencia, ayudando a otras sobrevivientes a encontrar su voz y su fuerza. Sofía cumple su condena. Le escribo ocasionalmente cartas breves que le cuentan sobre mi vida, pero que mantienen distancia emocional saludable. Ella responde con arrepentimiento constante y reportes de terapia que está tomando en prisión. El proceso de sanación es lento para ambas. Ricardo rehizo su vida. Encontró nuevo empleo, nuevo departamento, eventualmente nueva pareja. Mantiene contacto conmigo, me visita cada mes, tomamos café y hablamos de la vida. Es como el hijo que nunca tuve, irónico considerando que fue el esposo de quien me traicionó. Hoy, a mis 63 años, miro mi vida con sentimientos contradictorios. Perdí a la hija que creí conocer. Descubrí que la sangre no siempre significa lealtad. Aprendí que las personas que más amas pueden ser capaces de crueldad inimaginable. Pero también aprendí que incluso en la peor traición, podemos elegir proteger nuestra dignidad. Podemos elegir ser nuestra propia salvadora cuando nadie más lo hará. Podemos elegir seguir adelante con la cabeza en alto, aunque el corazón esté roto. La semana pasada di una charla en la fundación. La sala estaba llena de mujeres mayores, todas con historias de abuso familiar, todas buscando fuerza para seguir adelante. Les conté mi historia completa sin omitir los detalles dolorosos. Y al final les dije algo que había aprendido en carne propia. Nunca somos demasiado viejas para defender nuestra dignidad. Nunca somos demasiado débiles para luchar por la verdad. Y nunca es tarde para ser nuestra propia salvadora. Vi lágrimas en muchos rostros, pero también vi determinación,
fuerza, esperanza. Mi dolor se había transformado en propósito. Mi tragedia se había convertido en inspiración para otras. Esa noche, sola en mi departamento, me preparé té y me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi esposo, en cómo me había advertido sobre los peligros del dinero. Pensé en Sofía, en la prisión cumpliendo condena por sus decisiones. Pensé en todas las mujeres que había conocido que sufrían en silencio, y me di cuenta de algo importante. Sí, perdí mucho. Perdí la relación con mi hija. Perdí la inocencia de creer que la familia siempre te protege. Perdí la paz de una vejez tranquila. Pero gané algo también. Gané respeto propio. Gané la certeza de que cuando llegó el momento más difícil de mi vida, no me quedé paralizada. Actué. Luché. Gané. Gané la capacidad de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y aunque mi corazón todavía duele, aunque algunas noches todavía lloro por la hija que perdí, tengo paz. La paz que viene de saber que hice lo correcto, aunque doliera. La paz que viene de defender mi valor cuando nadie más lo haría. La paz que viene de transformar la peor experiencia de mi vida en algo que puede ayudar a otros. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu dolor es válido, tu miedo es real, pero también lo es tu fuerza, aunque todavía no lo sepas. Tienes dentro de ti el poder de protegerte, de defenderte, de salvarte a ti misma. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite tu dignidad. Porque al final del día, cuando todo lo demás se ha ido, tu dignidad es lo único que realmente te pertenece. Y eso vale más que cualquier fortuna del mundo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.